Bienvenidos al podcast de Generación de Bendición Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de temas de interés y a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta nueva emisión, nuevo episodio del podcast Reforma 2.0. Ya nos hacía falta estar aquí, ya nos hacía falta poder vernos aquí para grabar y poder estar con ustedes, llegar hasta sus casas y poder tener este tiempo de reflexión con ustedes, una plática amena entre amigos y que podamos hablar de esto que tanto nos apasiona, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Estoy aquí con Héctor, María José, que es invitada. Sí. Anda bien, venimos arrancando el año con todo. Arrancando el año con Y todo. con Sergio. ¿Cómo están? Cuéntenos qué tal va este inicio de año para ustedes. Bien, Dios les bendiga, chavos. Damos gracias a Dios porque podemos retomar este proyecto del podcast. Un tema bien interesante realmente, ¿verdad? Para iniciar el año. Siempre sirviendo el nombre de Dios y esperamos que sea de mucha edificación. Bueno, estoy muy alegre de poder estar aquí hoy. Bravo, María. Sí, Hoy le ponemos aplausos en edición. Van a pedirle jardín de rosas ya. Jardín de rosa. Es clásico. Sí, María. realmente siempre me dicen y nunca he podido estar, pero bueno, aquí estamos siempre dispuestos para servir a Dios. Y vos, Checho, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios. Estamos iniciando este año. Pues con muchas ganas veo también a toda la iglesia y esperemos que los jóvenes también le entremos con muchas ganas este año, que vienen retos, desafíos y proyectos también que estamos haciendo y que con la ayuda de Dios todo nos va a ir bien. Sí, a esforzarnos. Sí, el plan es retomar para nosotros este proyecto que hemos dejado, pero no porque no queríamos, sino porque había bastante trabajo que hacer. Para el fin de año estábamos socados. Pero el plan es este año entrarle con todo al podcast y poder llevar nuestro programa con los jóvenes, llevarlo Crear a cabo. un contenido, pues Claro, siempre crear que contenido es frecuente. necesario, En pues estos para no tiempos. escuchar otras cosas. Sí, Está bueno. es bueno que creemos nuestras propias Sí, cosas para que exacto. nuestros jóvenes consuman la palabra viva y eficaz del Señor. Ujú. Y bueno, pues entrando en materia, tenemos para este tiempo el estudio de el deber, los deberes de la vida del cristiano, ¿verdad? Ujú. El tema central es deberes de la vida cristiana y realmente que es un tema bien interesante, ¿verdad? Sí, y el plan es distribuirlo, Ujú. distribuir estos deberes en 3 episodios. Entonces, esperen los próximos 2 que van a venir las próximas semanas, porque va ligado todo ese tema. Entonces, y vamos a arrancar hoy con Revelar el nombre ahí, Luis. el deber o la actitud con Dios, ¿verdad? Ujú. La actitud que debemos de tener como hijos, que nos hacemos llamar hijos de Dios, cristianos, que debemos tener con nuestro Padre, que es el Señor, ¿verdad? Sí, interesante. Realmente discutíamos con Sergio acerca de los términos, ¿verdad? Que Sergio me mencionaba que la palabra deber o deberes requiere mayor compromiso, porque yo decía o mencionaba como tema responsabilidades de un cristiano, ¿verdad? Sí. Pero suena realmente un mayor compromiso la palabra deber, ¿verdad, Checho? Sí, así es. Digamos, aquí en el diccionario, para que vayamos como que teniendo materia de lo que es un deber, dice, aquí hay varios términos de lo que es deber. Dice tener una deuda u obligación, dice aquí. Está como sinónimo obligación, es algo que nos narra aquí más adelante la palabra de Dios, obligaciones morales, dice aquí también, de otra. Ujú. También hay un concepto aquí bien interesante, dice de tener una cosa como una obligación preferente que debe anteponer a sus propios intereses. Entonces, deber nos conlleva a que una obligación de parte nuestra. Y se me venía a la mente, les quiero compartir aquí también de que hace poco estuve en la clase dominical, estuve estudiando ahí en Éxodo, cuando Moisés también le dicta al pueblo de Israel como 613 normas aproximadamente.
Sí, 613 normas. Reglas, reglas, mandatos, sí. conducta, normas para que el pueblo de Israel, Si como lees, Levíticos, Números, realmente hay reglas para todo, ¿va? sí, correcto. Ellos como el pueblo de Dios tenían que comportarse diferente a la sociedad. Nosotros vemos ahí a los israelitas que iban caminando por muchas ciudades y reinos y Dios los iba acompañando, pero ellos tenían que ser ejemplo y testimonio. Entonces a eso vamos a estar hablando ahorita, pienso yo. A eso nos lleva también a nosotros de que nuestro testimonio debemos de guardarlo y esos deberes como cristianos nos van a servir para eso, pues para marcar una diferencia en este mundo. Así es. Y es que el deber está ligado con los beneficios que conlleva un compromiso, ¿no? Entonces, como un deportista debe conocer lo que se requiere para hacerlo, para ser un deportista, o sea, debe hacer ejercicio, debe practicar su disciplina, o como un joven que quiere llegar a ser médico, debe saber la cantidad de tiempo que implica para lograr este objetivo, así como todas las carreras, responsabilidades o compromisos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Llevan consigo beneficios, sacrificios y de lo que estamos hablando en este día, que es de deberes, ¿verdad? Que así como dijo Checho, que es una obligación, dijiste, ¿verdad? Sí, obligación. O sea, es algo que Obligación es está nuestra. ligado Sí, directamente. son términos que van de la mano, Claro. deber, responsabilidad, Y obligación. A la mí base bíblica para este estudio, me para llamaba esta la atención. para esta plática va a ser Romanos capítulo 2. Sí, vayan buscando ahí en la Biblia, Romanos capítulo 12. Correcto, esa es la idea, que cada uno de ustedes ahí en sus hogares tengan su Biblia en mano, ¿verdad? Para que nos acompañen. Que este podcast no sea como me comentaba un joven ahí, ¿verdad? No, yo pongo el podcast y cuando empieza el podcast, cuando empieza Héctor a hablar, ya me duermo. Dice. No vamos a revelar los nombres. Entonces, pero realmente que la Pero idea oren es por que ellos. la idea es que este contenido sirva como para una meditación, para su tiempo Sí. devocional también, Sí, ¿verdad? sí, la hora de la con Dios semana. ahí, ¿sí? Excelente. Y antes de que leamos el texto base, que es Romanos capítulo 12, me llamaba la atención de lo que mencionaba Sergio, ¿verdad? Una responsabilidad o un deber es algo que hacemos por honor. Por honor, me llamaba la atención ese significado. Nosotros, ¿a quién honramos con nuestra vida? A Dios. A Dios por sobre todas las Dios. cosas. Entonces, en base a eso, vamos a discutir. Sí, este y como primer decía punto Luis hoy. también, es un compromiso, pues, Ujú. ¿Verdad? Un deber. Adquirido, Ajá, un Un compromiso compromiso adquirido, adquirido. porque nos hacemos llamar creyentes, sí, hijos de Dios. Que cristianos. muchas veces, como hijos de Dios, lo único que reclamamos son nuestros derechos. Solo queremos ¿Verdad? las bendiciones de Dios, Solo- nada más, solo lo Y bonito. no- Solo y no nos comportamos bien. solo exigimos que Dios nos prospere, que Dios nos ayude, que Dios nos saque de nuestros problemas, pero no Queremos estamos poner de nuestra cumpliendo con nuestro deber, Sí. no estamos cumpliendo con nuestra parte. Entonces, Luis, que nos ayude. Vamos a leer esos dos primeros La versículos base bíblica. de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Qué bonito es para nosotros poder decir que tenemos un Padre, ¿verdad? O sea, para todos nos sentimos acuerpados cuando decimos eso, nuestro Padre, nuestro Señor, cuando estamos ante su presencia, Ujú. nos sentimos amados, nos sentimos queridos, abrazados Ujú. y guardados, ¿verdad? Ujú. Pero para sentir eso, o sea, requiere algo de nuestra parte, requiere un sacrificio, requiere entregar algo. No podemos solo vivir recibiendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo que Sí, requiere la una conducta que tenemos que una tener ante el actitud Señor hacia para Dios, y recibir eso, esos beneficios. y eso es lo primero que vamos a abarcar en este primer episodio. Como Luis les comentaba, la intención es que tengamos tres temas en esta serie acerca de los deberes de la vida cristiana, y el primer punto es nuestra actitud hacia con Dios. Ese Dios maravilloso que es nuestro Padre, que ese es nuestro Creador, nuestro Formador. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? ¿Cuál es el deber de nosotros como hijos de Dios hacia con Dios? Esa es la primera
pregunta que vamos a desarrollar en este momento. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que encontramos aquí en el versículo 1? ¿Verdad? Que si quieren lo volvemos a leer y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, ¿verdad? Qué bonita esa palabra. Nuestro culto con razón, con entendimiento, es como hemos sido enseñados en base a este versículo. Sí, y también ahí habla acerca de cómo presentarnos, ¿verdad? Como ofrendas a Dios. Sacrificio vivo, bueno, antes en el Antiguo Testamento las ofrendas a Dios eran de animales y estos animales eran sacrificados, o sea, los mataban pues, como ofrenda a Dios, pero ahora nosotros debemos de presentarnos a Dios vivos. Saltaría un montón Sí, de los que cuidan a los animales. Imagínate que realmente es cierto, en el Antiguo Testamento había que presentarse, ¿va? Por los pecados del pueblo se presentaba la ofrenda, había que matar un corderito, una palomita, un animal en ofrenda a Dios. Ahora ya Cristo fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? El sacrificio. Hoy con ese sacrificio recibimos Él fue el cordero inmolado y correcto. Tenemos una línea directa al Padre. Podemos entrar confiadamente, dice, al trono de Dios, ¿verdad? Ese velo fue roto y qué interesante que hoy en día tenemos esa libertad para acercarnos a Dios en nuestro cuarto, en nuestras casas, en la iglesia, en comunión con todos los hermanos, pero interesante es que podemos tener una relación genuina con nuestro Dios. En el versículo 1 yo saco a relucir un deber, ahí está claro, dice que hay que presentar nuestros cuerpos santos, o sea, la santidad tiene que formar parte de nosotros como cristianos. Debemos de buscar la santidad. La santidad en sí no va a tratar de que vamos a ser perfectos o de que no vamos a tener pecado o de que nos van a salir alas aquí de ángeles. No se refiere a eso. La santidad, como bien sabemos, es apartarnos para Dios, apartarnos del pecado. Buscar a toda costa y todos los días el perdón de Dios. El perdón de pecados, porque a diario nosotros podemos decir algo malo contra un deber ahí es ser santo, porque Dios nos dice ser santos porque yo soy santo. Entonces el que se acerca a Dios tiene que, el que invoca también el nombre de Dios, Así es. no debe estar en pecado. Debe procurar tener su corazón. Debemos demostrar la santidad. En este versículo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio vivo. Pero ¿qué clase de sacrificios entonces serían los que tendríamos que realizar? ¿A qué clase de sacrificio vivo se refiere en este versículo? Yo pienso que podría referirse como a ya no vivir más conforme a este mundo, pues, no conforme a lo que yo quiero o a lo que yo deseo, sino que vivir mi vida conforme a lo que Dios le agrada, pues, y dar mi vida al servicio de Dios. Ese sería nuestro sacrificio, dar nuestra vida al servicio de Dios. Sí, porque vivimos tratando de encontrar aprobación de los hombres, ¿verdad? Vivimos tratando de que nos aprueben nuestra conducta, nuestra vestimenta aquí en la tierra, pero deberíamos de procurar ser aceptados por Cristo, ¿verdad? Que Él nos da en su palabra muchos lineamientos, no hay excusa. No podemos decir, no, yo no sabía, el Señor no me dijo que yo tenía que comportarme así, no tenemos excusas. O sea, en la palabra está todo, solo tenemos que leerla. Tenemos que buscar esos lineamientos porque el Señor es claro también y es tajante con los que no hacen su voluntad, ¿verdad? Mira que yo creo que es bien interesante. Bien, ahorita estamos viendo estos dos versículos de Romanos capítulo 12 y Pablo les empieza diciendo, así que hermanos, o sea, le está hablando a creyentes. Ahí es importante definir eso. Así que hermanos, les está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, os ruego, ¿verdad? Qué interesante, o sea, a mí me parece que una súplica, o sea, ya les ruego realmente, compórtense. Yo me parece que Pablo está hincado ahí y les está diciendo, hermano, les ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo. La palabra presentar significa que se entreguen, pues, que entreguen sus cuerpos a Dios. En sacrificio vivo, porque hablábamos de los sacrificios. Antes era, teníamos que sacrificar algo que moría, ¿verdad? Un corderito, un animalito. Era un sacrificio pecado, que muerto. Pero nuestra ahora vida entera hacemos nuestra vida sacrificio al entera, Señor. sacrificio vivo al Vivo. Señor. Vivo, ¿verdad? Santo. Dios siempre ha querido un pueblo que apartado para él, un pueblo especial, un pueblo adquirido para Dios. Entonces eso es lo que somos nosotros y debemos de marcar la diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? Que eso es lo que estamos viendo este día. Cuando entendemos quién es Dios para nosotros, cuando entendemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, que Él es nuestro ayudador y creemos en su palabra, creo que nuestra mente cambia, Va a ¿verdad? llegar a otro punto de Sí, es entendimiento. que- Nuestro deber como cristianos entonces es de servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es. Así es. Y es lo que habla el final del versículo 2, ¿verdad? Que dice que debemos de buscar. A ver, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos en todo momento buscar ser aceptados por el Señor, buscar ser lo mejor, Buscar ser lo agradarle. mejor y agradar al Señor. Yo creo que así esa es una pregunta bien interesante en la actitud cristiana. ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios? Sí. Sí, Y debemos recordar sí, que la vida que al- estoy llevando también le Honra agrada a a Dios. Dios, ahorita. sí. Al Dios que Sí, servimos es un Dios perfecto. O sea, Sí, esta decisión que estoy tomando. llegar a ese punto Ahí, de servirle a un Dios ese- perfecto. Ese punto es clave de conocer quién es Dios, Sí, ¿no? claro. Porque nuestra actitud hacia ese Dios, yo puedo tener un concepto de Dios de que Dios ahí va a estar como una llanta de Ujú, repuesto, sí. de que Él va a estar ahí, me puedo portar mal, pero yo sé que si le oro, Dios me va a perdonar y todo eso. O sea, no debemos de tener un mal concepto de Dios, no tenerlo así como que apartado y dándole poco tiempo de mi vida a Él, sino que debe de cambiar nuestro concepto de Dios de que Él es lo mejor, es todo para nosotros y de que Él es santo. Entonces, si Él es santo, yo debo de comportarme en esa misma línea. Sí, como Santidad. digamos, tal vez mi papá, todos lo conocen, es chabacán, es risueño, pero igual como todos los papás, hay exigencias, ¿verdad? Sí, correcto, hay ¿Y deberes qué- en la casa ¿Qué también. pasa con aquellos que tienen papás que son rigurosos? O sea, que en la casa son firmes, ¿verdad? Que son militares. Claro, son militares. Tratan de portarse íntegros, ¿verdad? En todo lo que hacen para no ser o ser agradar a sus padres y honrarlo, Para no ¿verdad? De recibir esa un manera. castigo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos un Dios poderoso, Así es. perfecto, y debemos de buscar siempre ser y alcanzar y debemos anhelar vivir bajo su voluntad y agradarlo a Él, pues. Sí, es interesante ahorita que estamos mencionando eso de honrar a Dios, ¿verdad? Ahí el versículo 1 habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos tiene que ver con presentar todo nuestro ser, Sí. alma, mente y corazón, de manera íntegra a Dios. Que realmente le demos un culto con razón, con entendimiento, que comprendamos quién es Dios. Y ahora viene el versículo 2, que es clave. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, De vuestro para que entendimiento. comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos. ¿Qué está pasando con los jóvenes cristianos hoy en día? Sí, O con el creyente en general, ¿verdad? Prácticamente a veces no vemos una diferencia ¿por qué sucede que mucha gente dice, sí, soy creyente, soy cristiano, pero su vida de lunes no se ve ningún cambio. no hay ninguna relación o una actitud hacia Sí. Es de que- devoción a Dios? Es que se está viviendo una vida igual que el mundo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya no vivan, ya como vive todo el mundo, pues. Prácticamente es lo que él está diciendo. Sí, ya así. no vivan así. Ya no vivan así. Al contrario, entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y así es como vamos a entender, así es como vamos
a poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Claro, y Pero si primero- seguimos viviendo igual que nuestros amigos que no Que el son mundo, cristianos, sí, que nuestros amigos ya me acordé del primer podcast, la amistad Sí. con el mundo. Ajá, Ajá, claro. exactamente. Tenemos amistades, entonces nos estamos comportando No, igual. a No mí- estamos siendo más bien nosotros Una influencia. un faro de luz, Ajá, no estamos correcto. siendo alguien que puede decir, yo Que mejor. quieran ser como Ajá, nosotros. La ajá. clave está en mantener encendido ese faro, o sea, no Ujú. apagarlo. O sea, Exacto. cuando nos desconectamos, cuando No. nos apartamos de la presencia del Señor, cortamos Nos cortamos apagamos esa- y entonces nos acomodamos y empezamos a Mi- vivir miren como que- vive todo el mundo. Miren que viendo el versículo 1, así como Pablo inicia, os ruego, Ujú. y el versículo 2 les dice, no os conforméis, o sea, los está exhortando. Pablo está exhortando a los creyentes a no comportarse conforme al sistema de este mundo. O sea, no conforméis a este siglo es en base a lo que el mundo nos quiere dictar, ¿verdad? Que ya lo sabemos, el pecado, la tentación está ahí a la vuelta de la esquina para Sí. nuestros muchachos, No falla. pero la Biblia nos dice, no os conforméis. Y estamos llegando en tiempos que hemos visto, que vemos cómo se está conformando la iglesia, ¿verdad? Este siglo, cómo nos estamos conformando nosotros con ir solo los domingos a la iglesia o, ¿qué más? Con escuchar las prédicas del pastor por Facebook. Sí, solo nos estamos Pero- conformando con eso, pues, y en nuestra intimidad, que realmente en la intimidad es donde hay cambios en uno, Ujú. cuando Ujú. está solo, pues, porque una persona es lo que es en la intimidad realmente. Así es. Nosotros podemos ir a la iglesia y quizás aparentar a otra persona, pero quizás en la casa somos otra, ¿no? Entonces los cambios deben de nacer ahí, en nuestra casa, en el cuarto, En empezar la a Solos. intimidad, buscar a Dios. al interno, Solos, sí. ujú. Entonces, de este segundo versículo me llama la atención bastante de que nosotros, no estando en la voluntad de Dios, que sería lo contrario de lo que dice el versículo, nunca vamos a conocer su voluntad. O sea, no estando Ujú. en lo que Él nos manda, No obedeciendo. no lo que obedeciendo, por así mí- decirlo, no vamos a conocer su voluntad, porque al no obedecer, ¿qué nos pasa? Vienen las consecuencias, vienen las malas decisiones. Y después se preguntan, ¿por después qué nos me preguntamos, pasa? eso, correcto, nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, debemos de cambiar ese rumbo, ese estilo de vida, cambiar nuestra mente, como decía María, nuestra Ujú. forma de pensar. Debemos de cambiarla a la luz de la palabra de Dios, que ella es la que nos va a guiar. Ella es nuestra lumbrera en nuestro camino, dice. Es lumbrera para nosotros. Claro. Entonces, ahí nos va a llevar por caminos deleitosos y por espacios de bendición donde vamos a disfrutar Y antes de todo, la voluntad de Él. el Señor nos llama a buscar su presencia, o sea, nos llama a buscarlo a Él y todo vendrá por añadidura, dice el Señor, ¿verdad? Es que realmente cuando ya cambia tu forma de ver, o que cuando sabes quién es Dios, cuando lo entendés con tu Sí. razón, con tu mente, que está siendo transformada por la Ujú. presencia de Dios, por su palabra, o sea, que son actitudes o hábitos que debemos desarrollar, ¿verdad? O sea, Sí. en los campamentos, por eso se desarrolla el tiempo a solas, ¿verdad? Algo que es bien interesante y que queda marcado en la vida de cada quien. El objetivo de un tiempo a solas en un campamento es que después, cuando retornemos a nuestro diario vivir, tengamos esa relación con Dios, un tiempo a solas Sí, con Dios. Y la palabra transformados, o sea, Ya, ajá. no es solo cambien, transformarse es un cambio rotundo, ¿verdad? Que solo es posible por el poder de nuestro Señor. Así es. Sí, el Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Así Porque es. vemos que dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra las profundidades y discierne nuestros pensamientos. Ella es la que nos va a transformar nuestra mente, porque realmente nosotros en la sociedad, con nuestros amigos, los lugares donde vamos como que tomando información y a veces esa información no es buena, no es correcta. Y solo Dios, a través de su Espíritu Santo, es que nos lleva a esas cosas que quizás tenemos ocultas, ¿verdad? Y que son malas. Porque a veces nosotros no detectamos quizás en qué áreas estamos fallando,
Pero si nos acercamos a Dios, Él nos nos va a muestra. discernir y nos va a llevar a eso, a ese cambio. Pues no estoy realmente haciendo lo correcto delante de ti, Padre. Sí, claro. Ujú. Y entonces la palabra nos redarguye en eso. Ujú. Es El bien Espíritu interesante. Santo también nos redarguye. No dejamos que el Ujú. Señor dirija nuestra vida, no dejamos que Él Sí. sea la mayor autoridad dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces dejamos que nuestras pasiones, nuestros Deseos. deleites sean la autoridad que rige nuestra vida cuando debe ser la autoridad del Señor. O sea, hay que alimentar una vida de pensamientos que sea agradable a Dios. Así Pablo es. nos dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, todo lo que es... Sí, alimentar. ayúdenme, ¿cómo es el Justo, versículo? todo lo bueno, ¿De dónde nos alimentamos? todo lo amable. Todo lo amable, todo si es digno de honra ante Dios. Entonces, Ujú. la En vida de eso pensamiento pensar. es bien importante. Que eso, Miren que la palabra ahí, transformados, está o sea, que es algo constante. O sea, no solo dice, nos vamos a transformar una vez y ya estuvo, ¿verdad? no. Somos hijos de Dios y ya. La vida cristiana, hay algo que siempre me ha marcado a mí, que es una vida de permanencia, de firmeza en el Así es. Señor. Sí, Que correcto. vamos a perseverar en el Señor, Ujú. porque ahí está lo importante, que nuestra relación con Dios sea... Hay una canción Así es. de Majo y Dan que hoy la estaba escuchando que menciona algo así, dice que esta no es una carrera de velocidad, sino que el que se detiene, sino que gana el que se detiene por alguien más. Ujú. Algo así es lo que dice. Y tiene mucha razón, o sea, esto es una carrera de permanencia. El que permanece es el que va a lograr ganar, ¿verdad? Y qué lindo poder reflexionar en estas palabras Así y es. poder Esa- recordar, ¿verdad? Lo que decía Héctor es bien interesante, que transformar es algo continuo. Ujú. Pablo bien decía él también, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, la vida cristiana es esa, como Sino decía que Héctor, sigo. pues, sino que Ujú. nosotros hasta llegar a la Yo medida prosigo de la La hasta base estatura está del ahí varón también. perfecto. Ajá, la base Claro. está ahí también en servirle, en servir con toda nuestra vida a Dios. Ahí está la base también, en servir y hacer todo lo que a Él le agrada. Ahí Correcto, está. preguntarnos. Ajá, nuestra base para poder cumplir con este deber. Ese, pues. ese es buen Ujú. punto el que tocó María. Muchos de nuestros muchachos pues adquieren compromisos, ¿verdad? Universitarios, de trabajo, empieza la vida adulta un poco, ¿verdad? Entonces, por ahí tomamos decisiones a veces que no voy a seguir sirviendo a Dios por este tiempito porque estoy muy apretado. Y yo Es que creo nos que comprometemos como- con Ajá. todo, menos con Dios, menos con el dejamos nuestra servicio a Dios. responsabilidad Ujú. de servir a Dios y nos amoldamos más a este Sí, mundo. el pues, pastor volvemos- ahorita nos ha estado dando buenas enseñanzas, Ujú, ¿verdad? es Para este cierto. año, que debemos de afirmar nuestro corazón para servir a Dios, la verdad. Amén. Interesante, sí. A través de la vida de Josué. Afirmando, ¿verdad? Afirmando el corazón. Sí, y ha tocado puntos muy interesantes que lo podemos ver ahí en Josué, ¿verdad? Afirmando el corazón Y para Dios, que es lo que estamos estos- tocando en este Así es, episodio, correcto. Estos y temas, para la misión. estos temas nos llaman a revisar nuestros cimientos, a revisarnos dónde hemos cimentado nuestra fe en el Señor. Porque de nada sirve hablar de deberes, si no hemos asumido el compromiso, ¿verdad? Así es, todo empieza De- por eso. Claro, todo empieza por asumir el Comprometernos. compromiso. Primero es aceptar al Señor como nuestro único Salvador y luego viene vivir una vida conforme a su voluntad. Pero si no hemos adquirido ese compromiso, no podemos hablar de deberes. Lo primero es examinar nuestro corazón y decir, en verdad yo he asumido el compromiso, porque si no, nada estamos haciendo, pues. Estamos haciendo las cosas a medias y al Señor las cosas así no le gustan. No le gustan. Entonces, hay que preguntarnos también cómo, con la vida que estoy llevando ahorita, en mi casa, en la iglesia, en el colegio, universidad, si realmente esto agrada a Dios, si realmente esto es de la vida de un verdadero cristiano. Si no es así, nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Yo me pongo aquí también y hay tiempo, pues mientras estemos vivos, nosotros podemos tomar serias decisiones delante de Dios y comprometernos a cambiar para que nuestra forma de seamos, ser para que y seamos de testimonio, pensar. Ujú. ser testimonios para Sí. la gente, que eso es lo que más necesita este mundo, pues porque Ujú.
estamos todos iguales, pero ocupan ver algo diferente. Sí, El Señor hizo su sacrificio con mucho amor y con mucho amor nosotros también debemos de hacer el sacrificio de entregarle al Señor las cosas que necesitamos, nuestros placeres, lo que con el que Él entregó a su único hijo en esa cruz, o sea, es algo doloroso, desgarrante, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros, ¿cómo no podemos hacer un sacrificio por todo ese amor que Él mostró en esa cruz, por todo el amor que Él nos muestra hasta el día de hoy? O sea, es un amor infinito, incomprensible, que debemos de corresponder. Ujú. Sí. Mira que ya para ir cerrando un poco este primer episodio, ¿verdad? Nuestra actitud como hijos de Dios, nuestra actitud hacia Dios. Ahí habla, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ujú. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una nueva mentalidad, una nueva Exacto. perspectiva de la vida. Ujú. O sea, Dios nos ha dado una nueva perspectiva de la vida. ¿Qué pasa con el creyente? Muchas veces nos llenamos nuestra mente de las cosas de este mundo. Sí. Y ahí es donde ocurre. Ujú. Alguien por ahí dijo que la mente es un campo de De batalla y batalla, por ahí sí. el enemigo muchas veces. Sí, ahí es donde inicia Somos todo. atacados ahí, Ujú. sí. Bueno, lo que les decía, aquí está el siguiente punto, pues, o sea, servir a Dios sería la base, ¿verdad? Servir a Servir a Dios Dios. y vivir como a Él le agrada. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, tenemos que transformarnos, cambiar nuestra manera de ser, de pensar, y así es como vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. de Pero Dios. todo está Que es la todo pregunta está que todos nos hacemos. en lo que nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Y Sí. actuar, pues, o sea, no, yo voy a dedicar mi vida al servicio Sí, los de puntos Dios. son claros y Ujú. son fáciles, o sea, Ujú. son fáciles, pero Sí. lo difícil está en abandonarnos a Mira nosotros que mismos. cambiando nuestra mente, cambia nuestro estilo de vida. Ujú. Sí. Cuando nosotros comprendemos quién es Dios, le buscamos, Ujú. tenemos ese hábito de buscarlo en su palabra, meditar en su palabra, buscarle en oración, llevarle nuestras peticiones, que muchas veces estamos acostumbrados de que solo las hermanas de intercesión, solo el pastor Sí. tiene que orar, o creo que María José nos contaba, dice que estamos creyendo de que con 5 minutos Ujú. o pongo este programa y me Sí, duermo. que nos enseñan, pues, que a veces dicen, no, solo puede tomar unos 5 minutos Sí, para para hacer dedicarle su a devocional. Dios, a hacer su devocional, y entonces a veces nos basamos en eso. Ya leí un versículo, o Sí. ya hice mi oración, y a veces nuestra oración solo es, Señor, gracias por este día, Y por eso guárdanos en esta noche, Sí, no. amén. seguimos viviendo vidas espirituales estancadas, Sí, ¿verdad? ujú. No vemos un crecimiento espiritual o los frutos. Y ahí está lo interesante, ¿eh? Al final, para que comprobéis. Aquí únicamente estamos viendo estos dos Sí. versículos al final, ¿verdad? De Sí. Romanos Ya capítulo llevamos 12. 32 Y hay minutos. una gran riqueza, la verdad, porque hay palabras bien interesantes aquí. Sí. Para que comprobéis, no sé cómo lo interpretas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues sí, para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Yo pienso Para que que ahí lo comprueben, para comprobéis, que- dice, Pues sí. hagan las cosas para Pues que sí, vean que les va a ir exacto. bien, o sea, para que Exacto. cuando Para que se les den vaya cuenta. bien, Vivan- ustedes Nos vamos a dar comprueben. cuenta. Vivan realmente. una vida Claro. agradable a Dios, vivan conforme a lo que Dios manda, y van a poder comprobar La Ujú. voluntad de cuál Dios. es la voluntad de Que Dios. es Van la a pregunta poder que nos saber hacemos cuál todos, es la pues. voluntad Ajá, de Dios. correcto. ¿Es la voluntad de Dios eso? ¿No? No, realmente lo que A dice veces María. los hay muchachos que oran empezar. pidiéndole a Dios, Señor, Sí. muéstrame tu voluntad, ¿verdad? Y queremos que Dios nos Ujú. hable Sí. audiblemente. Sí, correcto. Y la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios es fiel, es inerrante, ahí está todo lo que Dios Claro. ya dictaminó para nosotros. Este es el manual de Ujú. vida, de conducta, ahí están sus normas, solo nos Y toca después que... viene ver la fuerza que ejercemos nosotros cuando cuando la voluntad del Señor no es lo que nosotros Nos queremos. enojamos. Entonces chocamos de Sí. nuevo, ¿verdad? Ujú. Pero ahí el Sí. Señor trae nuevos consejos, Así trae es. nuevas palabras, nuevos alientos, Así nuevas es. promesas. Y Que al final Él sabe, pues, qué es lo Sí. mejor para nosotros. Sí. Él, ujú. Sí, y ahí comprobamos realmente. Exacto. Ujú. Cuando nosotros honramos a Dios, le agradamos, vivimos una vida para Ujú. servirle, Correcto. para honrarle, Sí. agradarle, yo creo que comprobamos al final, ahí me llama la atención,
que la obediencia a Dios es lo mejor, que rendir nuestras vidas a Dios es lo mejor. Y yo creo que si acá hay personas que nos están escuchando y todavía no le han entregado su vida a Dios, nosotros podemos testificarles, decirles que Cristo es lo mejor, pues Él es nuestro creador. Él es Él nos nuestra conoce. única esperanza, Ujú. ¿sí? Entonces, como conclusión, yo pienso que debemos de acercarnos a Dios, conocerle, quién es Él. Debemos de transformar nuestra mente cada día a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo también. Que conociendo a Dios y sabiendo quién es Él, nosotros pues nos vamos a acercar a Él de la forma correcta. Así es. Bueno, y yo creo que ya hemos hablado. Ya llevamos 35 Sí, minutos. esperemos que hayamos tocado casi todos los puntos. Sí. Quizás Bueno. algo nos puede quedar por fuera, pero Recuerden, Pero, este bueno. solo es el primer episodio Sí, de este sí. tema central, deberes de la vida cristiana. sí. Ahorita tocamos nuestra actitud hacia Dios. Sí, Así El es. próximo, Así es. no se lo pierdan, es nuestra actitud hacia los demás, hacia los nuestros demás, hermanos en la cómo nos iglesia, llevamos. Nuestras entorno. hacia el relaciones, prójimo, la que sociedad. ahí lo vamos a ver en el siguiente No piensen episodio. que ahí se terminan los deberes. No, no. Es Hay una muchas lista. bendiciones que el Señor nos da, pero hay exigencias también Ujú. que De parte Que de- debemos cumplir. debemos cumplir. Ujú. Bueno, y ha sido un bonito tiempo poder estar con ustedes una vez más. Nos encanta poder estar platicando de la palabra del Señor, que es al que tanto amamos, ¿verdad? Y nos vemos la siguiente semana en el siguiente podcast, Reforma 2.0, de parte de Generación de Bendición. Nos estamos viendo, muchachos. Cuídense. Chao. Bye bye. Chao, nos vemos.